El territorio ocupado por la comunidad shuar corresponde a la actual provincia de Morona Santiago y sus alrededores. Sus principales asentamientos están a las orillas de los ríos. La vivienda es de forma elíptica, con un espacio interior muy amplio. Esta es la casa shuar, que es construido con mis hijos. Es auténtico shuar. La paja, la cubierta es de paja que existe aquí en este lugar mismo en la selva. Y las paredes son de pambil y en nuestro idioma decimos ampacay. Es nuestra casa que nosotros mucho lo amamos y hacemos con todo amor para vivir con nuestros hijos y nuestros amigos que nos visitan. Pues, es la casa que cualquiera lo conoce y lo estima como una casa de una familia shuar, del pueblo shuar, o una casa que tenemos en nuestra selva. Tenemos aquí una candela que es auténtico, nuestro fogata para poder cocinar nuestros alimentos, para hacer ayampacos y para cualquier cosa nos sirve hasta cuando nos da frío, nos abriga la candela. La poligamia o matrimonio de un hombre con varias mujeres, es decir, con las hermanas de la esposa y el matrimonio con la viuda del hermano, han sido entre los shuar las reglas tradicionalmente aceptadas. El shuar, al casarse, cuenta con 20 años de promedio, 17 y 19 años. El matrimonio entre familiares está prohibido porque hay la creencia de que los desposados se convierten en duendes, en shuar tuwa, un hombrecillo capaz de matar a las personas. El shuar, a más de la vida conyugal en su morada, tiene relaciones sexuales algunas veces en la huerta, el monte o a orillas de los ríos, para que la divinidad tome acto y conceda luego comida, cacería y pesca a la nueva familia. La subsistencia se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, complementando con la caza, pesca y recolección que son realizadas por el hombre. El cuidado de huerta y también de la recolección le corresponde a la mujer. Voy a sacar la yuca, pero se canta, se dice, pidiendo a nuestro padre. Aparuta, aparuta, yusway, cuengar surusta, ame chichamhe, cuengar surusta, aparuta, nunguy nuwa, ame ipsata, aparuta, yusway, ame chichamhe. Nunguy nuwa, nishitse, ipsata. Para sembrar yuca, pachina, plátano, pelma, otra se llama la pelma. Y se ve luego, regreso a la casa. ¿Usted? Tanto el hombre como la mujer están a cargo de la elaboración de artesanías. El shuar cree en diversos tipos de espíritus. Sunki, ser primordial del agua, trae la salud. Nunkuy, fertiliza la chakra. Aruta, es fuente de todo bien y hace invencible al shuar en la guerra.
Los niños empiezan a buscarlo desde los 6 años y el Aruktan exige realizar excursiones a lugares sagrados como cascadas o chorreras o a las orillas de los ríos. Para la posesión de este espíritu, muchos recurren al uso de alucinógenos, como la ayahuasca. Ah, güey. Manolo, como hago. Caramelo, timo con sal de agua. Oye, leche tsensaku, oye. Cabe resaltar también que el Shuar mantiene animales silvestres como mascotas en sus viviendas, tales como monos, loros, cuchuchos, sajinos, huantas, huatusas. Los Shuar, gente muy interesante e importante en el mundo, se merece nuestro respeto y admiración por su riqueza cultural. Esta es la vida de un pueblo Shuar que siempre está unido, organizado, para poder defender nuestros derechos y defender nuestras tierras, porque aquí nacimos y aquí tenemos que morir, dejar la herencia a nuestros hijos, la costumbre, la vivencia, porque no lo podemos abandonar.